La marca del programa y a la vez de la marca de sí mismo, ¿no? Hablaba del aniversario en Antena de Saber y Ganar y decía que el éxito de la permanencia del programa pues había sido la marca Saber y Ganar. Y cuando dicen, ¿y esa marca qué es, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué contiene? Él lo lleva a la marca Jordi Hurtado. Hablando de sí mismo, acaba fundiendo la marca del programa con la marca de sí mismo, porque es alguien que ha llevado ese programa durante todo ese tiempo y que no seríamos capaces de distinguir. Y lo hace con unos atributos interesantes, ¿no? Dice, la marca equivale a criterio, solvencia, a no hacer chorradas, a ser previsible, a ser fiable, ¿no? A ser coherente, a ser consistente. Y esto es algo que vamos a ver a lo largo de esta intervención y me apetecía empezar con ello porque me pareció que era un ejemplo fresco que todos podíamos aludir fácilmente. ¿A cuántos de nosotros nos gusta o solemos o hemos hecho alguna vez, nos hemos buscado en internet? Hemos buscado qué marca hay de nosotros mismos, porque sabéis que la marca no la generamos nosotros, podemos intentar influir, podemos intentar construir, intentar incidir en cómo los demás nos ven, pero no es algo que tú puedas hacer por ti solo, no es algo que se pueda comprar, no es algo que esté en un mercado y que digas, pues quiero cuarto y mitad de marca, ¿no? Personal para mí porque tengo dinero y quiero posicionarme. De hecho, lo estamos viendo en las noticias estos días también, ¿no? Seguro que suena cierta operación de corrupción política, ¿no? De servicios para posicionar a alguien. Bueno, todo eso puede hacer algo, pero no deja de ser un espejismo. Lo importante es lo que hace uno mismo en su trabajo, en el día a día. Y esa impronta, esa huella, eso que dejan los demás, ese recuerdo, eso es lo que genera esa marca personal. Todo el proceso de lo que tú puedas hacer por ello es lo que denominan los expertos como branding personal, ¿no? El trabajo que tú haces para ello, pero no puedes controlarlo al 100%. Y en esa búsqueda que hacemos de nuestra marca personal, de esa huella en internet, seguramente todos los que estáis aquí alguna vez os habéis buscado, habéis puesto vuestro nombre a ver qué pasa, a ver qué dicen los demás. Pues esto es una tendencia. La mayor parte de la gente se busca en internet, cada vez es mucho más frecuente. Antes se nos tildaba, si hacíamos eso como de ególatras, ¿no? Como si estuviésemos buscando nuestro nombre en una enciclopedia, como si fuésemos alguien importante. Pero cada vez, obviamente, es mucho menos eso. Estos datos que os traigo aquí son simplemente ilustrativos para confirmar esta tendencia. Son los más recientes que he encontrado en un estudio en Estados Unidos. No los tengo de España, pero seguramente sean patrones muy similares, ¿no? La mayor parte se busca en internet y además con mucha intensidad hasta la mediana edad, ¿no? A partir de la mediana edad parece que cae un poquito ese interés por buscarse, por ver qué pasa con uno en internet. Y además, otra cosa que nos dice este estudio es que la estrategia, ahí sí es donde nosotros incidimos, la forma en que queremos presentarnos a los demás, aquello que ya depende de nosotros, ahí tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo nos presentamos? Si definimos una estrategia de branding personal, de construcción de marca personal, lo hacemos con un nombre de usuario, ¿no? Que ayuda a algo, a algún concepto, a algún atributo, lo hacemos con nuestro nombre personal, lo hacemos de manera anónima, también podemos construir una marca personal de manera anónima. Lo que ocurre es que luego no será tan fácil capitalizar, ¿no? el rendimiento, pero lo podríamos hacer. En cualquier caso, serían los menos los que acuden a crear una marca con una presencia anónima. No tiene mucho sentido, ¿eh? Lo podemos encontrar y en ejemplos pues casi más bien literarios, ¿no? Y muchos conocemos usuarios en Twitter que tienen muchísimos seguidores pero que no sabemos quién está detrás, ¿no? Porque crean un personaje
Eso es otra estrategia distinta, pero ahí unir el nombre real con el personaje, pues aunque es muy tentador, hace que pierda fuerza el personaje, porque parte de la gracia es no saber quién está detrás, ¿no? Quién está construyendo esa historia alrededor de un perfil, con una serie de componentes, como decía, más literarios. Lo que es cierto, y no os quiero aburrir con datos y datos así tan fríos, lo que sí es cierto es que si analizamos tendencias culturales, digitales, de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en las redes, lo que está claro es que las personas están de moda, una manera de decirlo, ¿no? Lo personal vende, y vende mucho. Todo lo que huela personal tiene fuerza, ¿no? Parece real, parece auténtico. Lo vemos como no manipulado, como no condicionado por lo corporativo. Y por eso redes se desarrollan redes con tanta fuerza como puede ser Pinterest, ¿no? Como puede ser todo el movimiento del do yourself, ¿no? que lo inunda todo y que acaba saliendo de la red, ¿no? Aunque nos parezca que es una cosa como muy, ¿no? muy digital, no lo es tanto, porque acaba pues, poblando las ciudades de mercerías, por ejemplo, que es algo que ya había desaparecido prácticamente, ¿no? Y ahora encontramos locales, tiendas, encontramos revistas que se han revitalizado también alrededor del do yourself, del hacer puntos, reuniones, ¿no? Hace unos años, ya no sé cuánto, 2 o 3 quizás, en un paseo por la Magdalena, fui a tomar un café a las Caballerizas y me encontré que había un grupo de gente que venían de algún encuentro en la red, se organizaban de alguna manera y estaban allí haciendo punto, ¿no? Y me llamó la atención. Fíjate, esto que parece que es como solo del mundo de internet, pues al final acaba teniendo ese tipo de implicaciones. Esto lo vemos en todo, ¿no? Toda esta tendencia. Por lo personal lo vemos en cosas como pueden ser los programas de televisión que acaban teniendo más impacto, ¿no? Como este tipo de programas que ya estamos casi cansados de ver cualquier cosa por el mundo, Españoles por el mundo. Cántabros por el mundo no he visto el programa, todavía no se ha desarrollado. Pero sí, fijaos que son programas que interesan, son formatos que tienen un enganche especial, que nos atraen, nos gustan, porque nos enseñan a gente como nosotros. Y porque parece que no hay guión, parece que no hay formato, que no hay factura, ¿no? Que no tiene costuras, no hay voz en off, ¿no? La historia nos la cuenta la persona directamente, no vemos al intermediario, no vemos al periodista, o programas de Mi Cámara y Yo, de ese estilo, ¿no? Todo es como que parece espontáneo, amateur, ¿no? Que se hace con medios accesibles, ¿no? Que casi todos podríamos dar esa ilusión de que casi todos podríamos hacerlo, ¿no? Y que nos está contando la historia a alguien como nosotros, ¿no? Alguien que podría ser nuestro vecino. Y eso nos genera empatía, nos acerca a la historia, el hecho de que tenga esa impronta personal. Lo vemos en todo el fenómeno, ¿no? Del youtuber, que ya tiene nombre propio. Todos conocemos casos, desde una Sasha Ways o cualquier ama de casa que se guarda los botes del supermercado para luego hacer una reseña, ¿no? Y nos gusta cuanto más casera parece, ¿no? Y cuanto más espontáneo, cuanto menos profesional, ¿no? Y menos influido por marcas. Parece como que todo es muy independiente, puede que todo sea muy independiente, pero parece como, ¿no? Ese es el enganche. El que parece que cualquiera, sin mayor interés comercial, nos está diciendo cómo son las cosas de valor, ¿no? Qué es lo que es como más útil o más valioso para ellas. Y nos
nos llega mucho más directamente que si vemos un catálogo comercial, una reseña de una persona que parece totalmente independiente de lo comercial, de lo corporativo, pues parece más real, no lo creemos más, ¿no? Que nos diga, que nos haga una comparativa entre una crema y otra, o entre cualquier tipo de producto, nos llega más. Y eso las marcas lo saben y lo buscan. Y tenemos el fenómeno del influencer, ¿no? Que ahora también está muy de moda, y que también es muy manipulable, también os digo. Yo os quiero contar sobre todo lo que es la tendencia, ¿no? La tendencia cultural. Y en fenómenos de youtubers, cada 2 por 3 sale en la prensa, pues gente que se está forrando, ¿no? Y no haciendo reseñas, sino a lo mejor haciendo algo que no entendemos. Pero ¿por qué por hacer o decir 4 tonterías que parece que no tiene ni gracia, tiene tantas visitas, y como tiene tantas visitas, pues tiene tantos ingresos por publicidad, ¿no? Un fenómeno Rubius, o bueno, en fin, creo que todos conocemos. A mí lo que me interesa de todo esto es que nos quedemos con la tendencia. O casos, ¿no? Como este ya es de hace unos años, Lonely Girl 15, que fue bastante comentado en su momento, porque era, bueno, pues aparentemente algo muy naif, una adolescente que llega del colegio y cada día se conecta desde la habitación de su casa y cuenta pues, su día a día, ¿no? Cosas intrascendentes, bueno, que nos pueden parecer intrascendentes, y sin mayor interés que, bueno, lo que es su universo. Pues fue muy comentado porque se acabó sabiendo que eso que parecía tan espontáneo, tan amateur, tan inocente, en realidad estaba todo preparado, estaba todo construido, era todo un guión de una gran productora que lo que quería era generar la audiencia para después generar el producto. Lo que estaba haciendo era crear toda esta atención en YouTube para después lanzar una serie, ya una serie mucho mejor producida, ¿no? Más profesionalmente, aparentemente profesionalmente producida, y lanzarla en las grandes cadenas norteamericanas. Y hubo mucho debate en su momento por este componente de falsedad, ¿no? de trampa, de traicionar a los fans, ¿no? Muchos fans se sintieron pues muy dolidos porque realmente habían empatizado con esta chica, la seguían, cuando tenía un mal día pues ponían infinidad de comentarios animándola, y cuando vieron que todo en realidad estaba guionizado, que esta chica era una actriz, pues muchos se ofendieron. Pero a muchos otros no les importó, porque lo que les gustaba era la historia, ¿no? Pues como, bueno, pues miénteme, pero miénteme bien, no pasa nada. Si lo que me estás contando me gusta, no me importa lo que haya detrás, que también es interesante, ¿no? de analizar. Y este caso, y hay muchos más, es lo que yo llamo como lo personal se disfraza de profesional, ¿no? En la red. Y hablando de marca personal, hay mucho de esto, ¿no? Todos nos queremos crear un perfil profesional, ¿no? y bueno, vestirnos de profesional de alguna manera, pero también sucede el fenómeno contrario, como es este caso, y es que en la red lo profesional también se viste de personal. También es una estrategia y también tenemos que tenerlo en cuenta, que esto es así, es parte de la cultura de la red. Esto es lo que llaman, porque teníais también una referencia, en un libro que tiene ya más de 10 años, llamaba Vicente Verdú personismo. Lo acuñaba con una palabra y el título del libro era Yo y tú, objetos de lujo, ¿no? Y hace todo un ensayo alrededor de la fuerza del personismo como la nueva revolución del siglo XXI, ¿no? La fuerza del carácter personal en todo. Y él lo hace en distintos capítulos, en la religión, en el amor, en distintos ámbitos. Y como os digo, ya tiene más de 10 años. Y es, bueno, yo os invito a leerlo porque es ameno
y es interesante, sobre todo el que hayan pasado tanto tiempo y nos parezca tan vigente, lo que a mí me llama la atención de todo esto. Hemos visto cómo lo personal vende, ¿no? Las personas se convierten en producto, pero también para ello necesitan contar historias. Puede ser su historia, ¿no? Mi historia personal, y de ella hago pues toda una estrategia, o puedo contar historias a partir de otros contenidos. No tengo por qué producirlo todo yo, ¿no? Esto también es una tendencia muy importante. Para ello tenemos infinidad de contenidos disponibles en la red, dispuestos, ¿no? Ahí esperando a que les demos una nueva vida. Construimos una marca, una estrategia de contenidos, ya sea contando lo propio o ya sea haciendo de DJ, ¿no? Esta figura es bastante gráfica, haciendo de DJ de otros contenidos, ¿no? Donde lo que aportamos, la originalidad no está en el contenido en sí mismo, sino en cómo lo remezclamos, en cómo lo ensamblamos, ¿no? En cómo generamos un criterio en la combinación que hacemos de esos otros contenidos. Lo original es esa selección, ¿no? Esa figura que también habéis oído hablar de ella mucho y seguro que aquí también en este tipo de encuentros, que es la figura del content curator, ¿no? De la curación de contenidos. Y para ello tenemos disponibles, como os decía, infinidad de contenidos en la red. Solo en la esfera de los contenidos con licencias Creative Commons ya estamos en 1000 millones de contenidos catalogados, compartidos con un sello, con una licencia CC que permite que sean reutilizados. Y solo en los últimos 5 años se ha triplicado ese número. Hicieron un inventariado de la red en 2011, 2012 fue. Hicieron un libro que está publicado, de Power of Open, lo podéis encontrar, y ahí hablaban de 400 millones de contenidos en la red. Hoy ya estamos hablando de 1000 millones, casi nada. Y contenidos que han creado otras personas y que han compartido para que nosotros podamos reutilizarlos. Todo esto está ligado, y lo vemos también en el desarrollo de aplicaciones, en pues todos estos servicios que nos permiten generar crear un medio, ¿no? Crearnos nosotros un medio propio. Están pensados para ello, para que a través de una selección, de un criterio que nosotros organicemos, podamos presentarnos al mundo como un medio de comunicación en sí mismo, ¿no? Desde un pay-per-lead, ¿no? Con una selección, ya sea por etiquetas, por temas que estemos vigilando, por selecciones que hagamos, ¿no? Con esta promesa de crear tu periódico online en unos minutos, ¿no? Y aporta valor en tu propia selección, o por ejemplo aplicaciones como Spotify, que también están dentro de esa lógica, ¿no? Cómo crear tu propia historia a partir de otras muchas que están creadas por otros, ¿no? Y que tu historia sea el criterio, el valor que aportas en cómo ensamblas ese contenido. O otro tipo de aplicaciones, dentro de también esta misma forma de entender el social media, las aplicaciones, los servicios que nos ofrece, como puede ser Flipboard o Google Currents, y hay otras muchas, pero seguro que la que más conocéis es Flipboard, donde con una estrategia de contenidos, con un trabajo constante, con un trabajo de calidad en nuestra aportación de valor, en cómo nosotros estamos seleccionando y estamos generando esos contenidos alrededor de un tema específico, este tipo de aplicaciones que sirven al usuario para seleccionar el mundo y construirse el periódico a su medida, ¿no? A partir de todo lo que le ofrecen diversas fuentes, ahí nos situamos nosotros como un medio, como un canal más, que podemos estar
al mismo golpe de clic que un New York Times o cualquier otro medio potente, ¿no? Podemos estar al mismo nivel. Están pensadas estas aplicaciones para que el feed, la fuente, pueda ser muy diversa, desde la más profesional hasta la más personal, independientemente de cómo se esté generando en su origen. Y si hemos visto cómo las personas estamos de moda, lo personal está de moda, cómo vende lo personal y cómo los contenidos sirven para crear y para contar esas historias, a ello también sirve el desarrollo de las tecnologías. Obviamente no estaríamos aquí ni estaríamos hablando ni de estas aplicaciones ni de estas tendencias culturales en la red si no fuera por el desarrollo, sobre todo en las tecnologías móviles. De las tecnologías móviles y de su capacidad de conectividad, de poder estar sumando diversas personas, diversos emisores en tiempo real compartiendo una historia, compartiendo un contenido. Y por eso esta foto, que seguro que ya la habéis visto mucho, a mí me parece muy simbólica, porque siendo desde el mismo punto de vista y capturando, reflejando el mismo momento histórico, uno es con la entrada de un papa en 2005 y la otra es con la entrada de otro papa en 2013, fijaos qué diferencia, cómo ha cambiado el mundo. No ha cambiado ni el contenido, ni ha cambiado el lugar, ¿no? No ha cambiado el hecho histórico, pero ha cambiado radicalmente nuestra manera de vivirlo. Así es como vivimos el día a día, como vivimos el acontecer social. Lo vivimos mediados por la tecnología. Lo vivimos con una necesidad de capturar ese presente y con una necesidad de transmitirlo, de contárselo al mundo, a nuestro micromundo, a nuestro maximundo, lo que sea, ¿no? Independientemente de que tengamos una red mayor o menor, de que lo estemos publicando en un sitio o no, o que lo estemos guardando para después darle otra vida útil. Pero lo interesante de todo esto es esa necesidad humana que sentimos en este momento contemporáneo que estamos viviendo todos, de capturar, de vivir el presente a través de la pantalla, ¿no? De una manera totalmente mediada. Y esta imagen es muy parecida a la anterior. Esta es de unos años antes, de 2009. Y vemos el mismo fenómeno, como lo podríamos ver si vamos a un concierto esta noche o si vamos a cualquier tipo de, bueno, pues de hecho social masivo que podamos vivir. Aquí, igual que pasaba en la otra fotografía, por supuesto, no hay una necesidad documental, no es tanto hacer la mejor fotografía, no lo es. Es la necesidad de contar yo estuve allí, o la necesidad de contar yo estoy aquí, en esto, lo estoy viviendo yo, ¿no? Y yo estoy emitiendo esto desde aquí, se lo estoy contando a mi universo, ¿no? Porque, por supuesto, la mejor fotografía no se saca desde ninguno de esos puntos de vista, pero ese no es el valor es simbólico. Pero fijaos el giro, mismo acontecimiento histórico, 4 años después es lo mismo. La anterior, el primer gobierno de Obama, cuando entra a tomar posesión, y 4 años después, en 2013, fijaos qué distinto, ¿no? Qué interesante, porque si aquí estamos viendo cómo, bueno, los protagonistas, ¿no? Están al fondo y estamos viendo cómo la gente vive el acontecimiento a través de su pantalla. Pero lo más interesante es ver aquí cómo los propios protagonistas están viviendo su momento histórico, su momento personal, a través de su propia pantalla. Tenemos este zoom, tenemos esta foto de cerca que les capta en su acto también de toma de posesión, pendientes de qué es lo que está pasando en las redes, de cómo se está contando, de cómo lo están contando ellos a su red, mayor o menor, pero cada uno ensimismado en su propio dispositivo. Bueno, esto, que ya lo vemos como muy natural, porque ya no sabemos
a hacerlo de otra forma. Nosotros somos también parte de esta, bueno, pues de esta sociedad y tenemos un comportamiento también similar. Esto es algo que también hace 10 años, en este libro de la vida en tiempo real, ya reflexionaba sobre ello José Luis Molinuevo, que es un catedrático de filosofía de la Universidad de Salamanca, y que le daba, pues, sin que existiera Twitter, estamos hablando, en 2006 es cuando se crea Twitter, pero todavía no es ni mucho menos masivo. Él ya define y habla de este comportamiento social y habla de la inmediatez del presente, de la prisa por expresarlo, ¿no? De cómo de ahí surgen nuevas experiencias narrativas, y habla también de la memoria del efímero, de lo importante que es sentir y compartir que estás ahí y sentir que los demás están contigo, ¿no? En los comentarios, en las respuestas, en cualquier tipo de interacción. Esto, y haciendo otra vez el resumen, estamos hablando de las personas que cuentan una historia, su propia historia u otra historia a partir de esa labor de comisariado, de selección y de aportación de criterio con contenidos que ya existen pero que les sirven para crear un medio, para crear de sí mismos un medio de comunicación gracias a cómo pueden utilizar esas tecnologías móviles. Nos lleva a poder afirmar de una manera rotunda cómo las redes sociales hoy, estamos aquí 2016, si esto estuviésemos hablando de ello hace 6 años sería de otra manera, sería una tendencia pero no sería tan evidente. Las redes sociales se han convertido en el nuevo zoco, en el nuevo mercado, en la nueva plaza, ¿no? En la calle donde se mueve todo, donde estamos todos comprando y vendiendo, compartiendo, comunicándonos, sintiendo, ¿no? Pero donde estamos, ¿no? Ese lugar, ese foco de encuentro. Y esto es importante verlo así porque hasta ahora, en el siglo XX, ¿no? Del que venimos todos, ese lugar, ese macro lugar, ese gran espacio público lo habían ocupado los medios de comunicación, ¿no? De manera tradicional, tanto para comprar y vender, de hecho su modelo de negocio ha estado basado fundamentalmente en la publicidad, como comprar y vender productos y servicios, como comprar y vender ideas. La opinión pública ha estado ligada de una manera natural, de una manera lógica a los medios de comunicación como gran vehículo, ¿no? como gran correa de transmisión de esas ideas o de esos productos. Eso empieza a cambiar, y empieza a cambiar de una manera muy evidente. No desaparece, obviamente, pero sí que tiene que dejar terreno. Y ya lo empiezan a dejar y empiezan a perder su espacio, a perder negocio. Y estos son cifras, no hace falta que os fijéis en todo el detalle, yo os lo resumo, de un estudio que hacen en Estados Unidos todos los años de manera periódica sobre el estado de los medios de comunicación. Y que está publicado en 2014 señala cómo en 2013, haciendo una comparativa, se ve cómo desde 2006, con la gran crisis económica, los medios de comunicación han perdido un 30% de su negocio. Se produce una caída estrepitosa, hay miles de pérdidas de puestos de trabajo en los medios, sus fórmulas de ingreso tienen que empezar a pensar en fórmulas distintas a la publicidad, ¿no? Tienen que pensar en patrocinios, en suscripciones, en otro tipo de fórmulas, en ser productoras de eventos, eso lo estamos viendo, eso ya es muy tangible. Y esto mismo sucede en España. Pongo datos de Estados Unidos, pero para que veáis la comparación, en España vivimos una gran crisis económica, la hemos vivido todos, pero los medios de comunicación especialmente. También con unas pérdidas de ingresos brutales y con una destrucción de medios y de empleo muy potentes. ¿Quiere decir esto que ya no haya una necesidad de espacios
de correas de transmisión, de espacios públicos donde vender productos, servicios, donde vender ideas que ya no se necesiten, que las marcas ya no necesiten a los medios de comunicación. Sí, no les necesitan a ellos, pero no quiere decir que no necesiten esos espacios donde poder llegar al consumidor final, donde poder llegar al usuario. Lo que quiere decir es que son otras empresas que no son periodísticas las que empiezan a ocupar, ¿no? a empujar y a compartir ese lugar. Estos datos lo que nos dicen es que ya en 2013, de las 5 empresas que capturan la inversión publicitaria en Estados Unidos, de las 5 que más capturan, las 5 top, ninguna de ellas es un medio de comunicación. Son empresas tecnológicas. Ninguna de ellas es una gran cadena de medios. Y ahí la líder es Google, pero en 2013 ya le empieza a pasar por delante Facebook. Esto nos está diciendo que el mundo ha cambiado radicalmente. El mundo de la atención, el mercado de la atención ha cambiado radicalmente. Y no porque lo digamos con grandes frases en un evento como este, sino que los datos al final hablan por sí solos. Y esto mismo pasa también en España. Esto es otro estudio, pero que nos viene a ratificar algo muy parecido. Nos dice de los medios españoles que sirven más impresiones de display, que absorben mayor publicidad, que canalizan esa publicidad de display en los medios digitales, en sus espacios digitales, la mayor parte se lo llevan las redes sociales. No se lo llevan los medios de comunicación como ha sido convencional hasta ese momento. Por eso el mercado de la atención, el foco de la atención, está en esos otros lugares. Y yo aquí me pregunto, bueno, hasta ahora no he hablado de blogs, ¿qué ha pasado en todo este desarrollo? ¿Se han muerto? Estamos hablando de redes sociales, en ningún momento hemos hablado de blogs. ¿Sirven para algo? ¿No sirven? ¿Tienen algún espacio? De hecho, si os ponéis a buscar en Google, esto mismo que yo hacía ayer, blogs are... Y la primera combinación que te da es que te dice que están muertos. Digo, bueno, ¿estarán o no estarán muertos? Lo que sí es cierto es que va bajando su nivel de popularidad. Si nos fijamos en las tendencias de búsqueda, es un patrón, bueno, de análisis como puede ser otro cualquiera, pero nos sirve para ver un poco, para pulsar. Si nos vamos a Google Trends y buscamos la palabra blog, a lo largo del tiempo, fijaos esta montañita, 2004, 2005, empieza a dispararse, tiene unos años, 2007, 8, 10 y en el 11 empieza a bajar. Bueno, pues aquí empiezo yo y ya entro en la historia más personal. En 2003 abro mi primer blog, porque es el momento en el que descubro que existen y me parece realmente revolucionario. Mi cara de alucinación todavía la recuerdo, la verdad. Me parece alucinante, o sea, iros a 2003, hace 13 años, donde Internet no es lo que es ahora. Ahora, bueno, pues, lo tenemos como mucho más interiorizado, pero en ese momento no hay un lugar, por supuesto no existen las redes sociales, aunque parezca mentira, no existe, bueno, Facebook había empezado, pero no era popular. Los primeros pinitos empiezan ese mismo año, 2003, por ahí. La Wikipedia llevaba 2 años, tampoco era tan popular como es ahora. Por supuesto, YouTube no existía, por supuesto, Twitter tampoco, que vino mucho después. Y en ese momento, tener un medio personal donde poder poner tus contenidos y que se pudiera compartir, o sea, que se pudiera viralizar, que se pudiera publicar en distintos sitios,
no existía. Algunos me dirán, sí, bueno, existían los foros. Sí, existían de antes, ¿no? Los grupos de discusión, los foros, donde más o menos podías tener un nick y, bueno, ahí publicabas, ¿no? En un espacio colectivo. Pero tener un medio personal, decir, esta es mi página personal, existía GeoCities, algunos recordaréis, sí que existía y sí que podías tener tu página personal, pero era complicado. Las gratuitas eran muñequitos por ahí dando vueltas, era una cosa así, ¿no? Un fondo negro con estrellas y con cosas raras y con publicidad y banners y pop-ups, extraño. O existía la posibilidad de que tú aprendieras, que no era nada fácil, era bastante lioso, hacerte una página web, un front page, un FTP, me parecía que tenías que ser medio informático. No era realmente accesible a todo el mundo. Estábamos ahí algunos que nos interesaba o nos hacía falta para el trabajo, pero no era para nada popular. Y llegan los blogs de manera gratuita, con una contraseña que puedes escribir y olvidarte de la forma, y puedes tener un diario propio tuyo. Aquí está mi URL y aquí es donde yo digo quién soy y pongo mi contenido. Bueno, pues sin ninguna duda, el blog, yo lo defiendo así, por una cuestión, bueno, pues porque creo que es así y por una cuestión también muy pasional, ¿no? Yo soy una gran defensora de los blogs, como veréis, aunque reconozco que se han transformado, ahora son otra cosa y veremos qué otra cosa son. Pero os decía que los blogs no dejan de ser de las primeras redes sociales, de las primeras. Podríamos decir, bueno, pues los foros también eran una red social, bueno, sí, más o menos. Pero con mucha más impronta, más huella personal, los blogs sin ninguna duda. Por esto que decíamos de tener un perfil propio, ¿no? Y bueno, por todos los elementos de blog roll, ¿no? De poder mencionar a otros, de poder recomendar a otros, en fin. Tenían ya, sin llamarlo red social, pero con su característica, los comentarios, con muchos elementos que venían de manera nativa en el formato, tenían componentes que hoy en día integran lo que podamos presentar como una definición de red social, aunque no nos llamáramos de esa manera. Y además de eso, también, bueno, me he adelantado, además de eso, también empiezan a ser espacios donde construir una marca personal, aunque no hablásemos de marca personal en aquellos tiempos.